Hola y de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy voy a tratar un tema algo delicado y es sobre la maldad, sobre el robo. Pero ustedes se preguntarán, ¿en un canal de guitarra sobre el robo? Y pues sí, resulta que como algunos de ustedes saben, me pasó hace poco, lo publiqué por mis redes, que estuve a punto de ser robada por un estafador a través de WhatsApp. Esta sería la hora que no estaría contando mi historia, sino estoy con estas dos bellezas. Una de estas dos bellezas no estaría conmigo ahorita, desafortunadamente. Pero gracias a Dios no pudo realizar su fechoría. Es algo que estamos expuestos muchos por la maldad que hay en medio de la sociedad. Desafortunadamente la maldad está reinando a través de muchas cosas, a través de robos, de cosas que de pronto no puedo mencionar ahorita en el canal, pero podemos ser engañados en cualquier momento. Esto lo hago con el fin de denunciar, de que muchos se enteren de lo que está pasando, de una de las estrategias que están usando los delincuentes. Perdonan la palabra, pero no se merecen otra cosa. Lo digo para que estén alertas. Me dijeron en algún comentario que si lo hacía podía dar luces a otros para que vengan y lo hagan, pero yo creo que si todos estamos prevenidos y difundimos y contamos, estaremos alertas y se puede pues de alguna manera parar esta modalidad de robo. Así que comienzo mi historia contando, mostrando pues a través de mi teléfono celular de qué manera fue que me contactaron y cómo fue la conversación con esta persona. Tengo dos cuentas de WhatsApp, una que es mi WhatsApp personal y la otra que tiene que ver con todo lo relacionado con las clases de guitarra. Está en mi página web y de pronto por este medio fue que me contactaron. Me escribieron el sábado 18 de enero a las 8:36 de la noche. Decía, muy buenas noches. Yo lo agregué como ladrón, porque sí es un ladrón. Ahorita no tiene foto de perfil, pero él tiene una foto de perfil de una persona que se nota que ni siquiera sabe que tomaron su foto de perfil y la usaron o la están usando para este tipo de actividades. Cuando me entró el mensaje, realmente yo pensé en no contestarle porque era sábado, horario no laboral, y como que me causó curiosidad hacerlo porque se presentó de manera muy amable. Lo alcanzaba a ver sin abrir el mensaje, entonces decidí contestarle porque vi que no era exactamente que me estaba contactando para tomar clases de guitarra. Abrí el mensaje y decía buenas noches, muy buenas noches. Automáticamente pues está el mensaje de respuesta que dice gracias por comunicarte con Ginette Guitarra, ¿cómo puedo ayudarte? Me contestó, mucho gusto Andrés Felipe, ¿cómo te encuentras? Eso fue lo que yo alcancé a leer y dejé un tiempo, de las 8:37 hasta las 9:15 le contesté, buenas noches, bien gracias. Me contestó, eres instructora de música. Ahí es donde nos damos cuenta que la clase de persona no tiene ni siquiera educación porque no utiliza los signos de interrogación. Son cosas que poco a poco les iré mostrando, en donde uno se empieza a dar cuenta que es una persona que no sabe escribir. Si lo leo literalmente, eres instructora de música. Creería yo que estaba haciendo una pregunta. Yo le dije profesora de guitarra. Ok, perfecto, también haces presentaciones. Sí señor, conciertos. Mira, quiero darle la bienvenida a mis empleados. ¿Tienes grupo musical? Yo asumo que la persona estaba preguntando todo esto. ¿Tienes grupo musical? Le falta, o sea, no conoce que es un signo de interrogación. Mira, quiero darle la bienvenida a mis empleados. O sea, ¿cómo así? Ahí sí yo quedé como, ¿qué es esto? ¿Me está dando la bienvenida a sus empleados? Entonces le respondí yo respecto a lo que si tenía grupo musical. No, soy solista. ¿Qué género interpretan? Sigue preguntando como si fuéramos más personas. Entonces, para que saliera de las dudas, le envié dos links de videos que tengo en el canal en este canal. Música clásica y colombiana, y también le escribí que latinoamericana. No pasó ni un minuto cuando me dijo, me encantó. Se nota que ni siquiera vio los videos. Y yo, gracias. ¿Qué costo tiene una presentación? Entonces, pues yo le respondí que dependiendo del tiempo. Pues no es igual tocar 15 minutos, a tocar media hora o a una hora. Ahí le envié el costo de mis honorarios y me dijo qué disponibilidad tienes para una hora, con viajes y transporte incluido. En ese momento otra vez volví como a pensar, o sea, estas personas trabajan la psicología, porque a la vez que yo estaba como dudando, también decía, uy, se nota que es algo bueno, me va a pagar ese transporte, ¿para dónde será? Le empieza uno como a volar la imaginación. Entonces le respondí, ¿dónde? ¿Estás en la ciudad, cierto? Estoy leyendo literal, estás en la ciudad, cierto. Y yo, en Bogotá. Por eso, exacto. Me dijo que se encontraba en Guayabal de Siquima.
en Cundinamarca, eso es acá relativamente cerca a Bogotá. Entonces le pregunté que para cuándo sería y qué evento es. Era un sábado casi a las 10 de la noche y me estaba proponiendo dar un concierto pago para el próximo día. Ahí todavía yo no maliciaba, o sea, como que lo que les digo, estas personas, estos estafadores, saben cómo trabajan la mente humana, tienen una astucia. No lo llamaré inteligencia porque una persona inteligente no roba, lo llamo más bien astucia. Tienen astucia para engañar, envolver a las personas a través de las conversaciones, y de hecho ahí todavía yo no estaba teniendo ninguna sospecha de nada. Me dijo que para el día de mañana, y yo inmediatamente pensé, no, pero para el día de mañana yo no tengo un concierto preparado. Entonces le respondí, uy, está sobre el tiempo, no me puedo comprometer. Me dijo, para el día lunes, ¿podrías? ¿Me estaba asegurando? ¿Me estaba preguntando? No sé. Entonces yo le contesté lo siguiente. Buenas noches, mire, lo que pasa es que para un concierto de 1 hora yo requiero preparación, ¿sí? Mínimo una semana. Tendría que estar estudiando para el concierto, mirar las obras, saber qué evento es para más o menos mirar qué piezas son las que más se adecúan al momento, ¿sí? Entonces, tan poco tiempo no, mínimo yo debo prepararlo con una semana de anticipación. Entonces la persona me contestó, quiero darles como estas presentaciones en una reunión con ingenieros, arquitectos, abogados de la empresa. Ni siquiera utiliza comas. Pero ahí todavía yo no caía en cuenta, o sea, no me daba cuenta, o sea, esto me di cuenta fue después, que el tipo no sabe usar, o el tipo, la persona, no sé qué está detrás del chat, si un hombre o una mujer, no usaba signos de interrogación, no usaba comas, no usaba puntos. Entonces cuando me dijo esto, se me vino a la mente, es como un cóctel, una cuestión como decente. Se imagina uno el evento, inmediatamente la mente, cuando pues uno está leyendo, la mente empieza a crear imágenes. Me alcancé a imaginar allá en la tarima, un poco de personas escuchándome, importantes con sus profesiones, pero a la vez yo pensaba, no alcanzo a tenerlo. De hecho le pregunté, ¿podría el otro fin de semana o si gusta, le puedo sugerir a un colega? Me respondió, ok, perfecto, sí, regálame el contacto. En ese momento pensé en una persona a la cual admiro, es muy joven, es un chico bastante talentoso, de hecho él no sabe que le digo el niño prodigio, pero a través de este video se va a enterar. Él se llama David López. Le pregunté si tenía tiempo para un concierto. Le envié de hecho un mensaje a su WhatsApp, el cual era este, en donde ustedes se van a dar cuenta que todavía yo me estaba creyendo el cuento. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, disculpa que te escriba hasta ahora. Lo que pasa es que me contactaron para dar un concierto. Me dijeron que cuánto cobraba y todo, y yo le dije que pesos. Más o menos como lo que yo creo que se cobra en un concierto. Es para una reunión como de una empresa de ingenieros, abogados, etcétera. Entonces me dicen que para mañana o el lunes, pero no, yo no. Yo para prepararme para un evento así necesito mínimo una semana. Entonces pensé en ti, a ver si tú puedes, si le puedo dar el contacto a la persona, tú me dices, y para que te diga, no sé si tengas el tiempo, si tengas, yo sé que tú eres excelente, si tienes las obras ahí listas. Porfa, dime lo que la persona está esperando, el dato. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí yo todavía estaba como inocente, porque le dije a mi colega, sí, le dije a una persona también que hace lo mismo que yo, lo estaba mandando a la boca del lobo. Entonces le envié el contacto. De hecho le dije, él es excelente, espero poder para una próxima oportunidad con más tiempo. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Me dejó en visto. Después de que la persona fue tan amable, estaba ahí respondiendo inmediatamente, ni siquiera bueno, gracias, sí, no te preocupes, muchas gracias por el contacto por lo menos. Ahí pasó el tiempo, le pregunté a David al rato que si le había escrito, me había dicho que todavía no. Venían a mi mente dos pensamientos, como que qué vergüenza con él, que si esta persona no sale con nada, le dije de un concierto y no va a salir con nada, me dio pena, pero a la vez dije, porque le comenté a mi esposo y mi hijo, y bueno, si no le escribe en media hora puede ser una estafa. Y yo, ¿una estafa? ¿Cómo que? ¿Por qué? A la media hora le volví a escribir y David me dijo que sí, que ya le había escrito, pero que la persona se había desconectado. Y ya después pasó otra media hora y fue cuando David me dijo que sí, que le había escrito, pero era realmente una estafa.
Ahora voy a proceder a compartir la conversación que tuvo él con esta persona. Bueno, como se pueden dar cuenta, ahí todavía tenía esta persona foto de perfil. Se nota, como les digo, que son personas decentes, que la tomó de cualquier red, como que una persona que está en un cóctel. Se nota que estaban en una fiesta. Dice, muy buenas noches, a las 10:22 de la noche. El último mensaje que yo tuve con ese sujeto fue a las 9:55 de la noche, cuando él estaba escribiendo constantemente, me estaba escribiendo rápido, sin esperar, y le doy el contacto de mi compañero y le escribe a las 10:22, casi que media hora después. Yo después fue que concluí que lo investigó, seguramente fue a las redes, lo buscó para darse cuenta si valía la pena conversarle o no. Entonces le escribió muy buenas noches, le dijo lo mismo que a mí, mucho gusto Andrés Felipe, ¿cómo te encuentras? Otra vez en signos de interrogación. Él le contestó buenas noches, muy bien, gracias, me comparte el contacto, ahí le escribió mi nombre, para un concierto. Sí señor, cuéntame cómo sería. Evento empresarial. Esa palabra empresarial, como que ellos utilizan esas palabras para que uno diga wow, sí, es algo serio, es algo en donde van a remunerar mi trabajo de manera seria. Entonces David le contestó, excelente, ¿qué día es? ¿Cuánto tiempo? El tipo le volvió a decir, bueno, la persona, para mañana mismo estás disponible. Me da risa porque de verdad, para mañana mismo estás disponible. Ni siquiera pregunta, o sea, no sabe que es una persona que no tiene estudio, que no sabe utilizar los signos de puntuación ni nada. Entonces David le dijo, sí señor, ¿en dónde sería? Acá en Guayabal de Siquima, cubro viáticos y transporte. Le dijo lo mismo que a mí. Excelente. ¿Cuánto es el presupuesto para el recital? Como que el tipo no sabe qué es presupuesto, no sé. Acá me doy cuenta que estaba evadiendo la pregunta del presupuesto. Escribió para 1 hora. Le respondió, por eso no te preocupes. O sea, ir a dar un concierto pago y no preocuparse por el presupuesto. Te comparto la ubicación de la hacienda. Y David le dijo, listo, sí señor. Puedes estar acá a las 12 del mediodía. Mañana te comunico por llamada temprano. Ahí David le dijo que yo le había dado el presupuesto y que él cobraba un adelanto, un 70% y al final un 30%. El tipo, la persona le volvió a responder, te pago aparte viáticos y transporte. Excelente, le respondió David. ¿Me puedes consignar a mi cuenta de ahorros? Ahí la persona le contestó que le cancelaría por caja menor en efectivo, o sea, una vez estando allá. Ahí David le contestó, discúlpeme, no puedo asistir si no hay un adelanto debido a la distancia y a la premura. Además, tengo un compromiso en la tarde y sin el anticipo no lo puedo cancelar. La persona le contestó, ok, perfecto, muchas gracias, buena noche. David le dijo, bueno. Ahí terminó la conversación. Lo que nos podemos dar cuenta a través de este modus operandi es que citan a las personas, o sea, primero les hacen un buen ofrecimiento para un concierto. De hecho, para ellos sería mucho mejor como que fuera un grupo. De pronto son bandas grandes, armadas. Citan al grupo en un lugar lejano porque nos estaban citando en un lugar como en un pueblo, en una parte lejana. Una vez llega uno a ese lugar con su instrumento, ¿qué hacen? Se lo quitan, porque uno está solo, está vulnerable, no se imagina lo que le va a pasar. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque prácticamente yo caí en la trampa. No fui yo, pero involucré a otra persona. No fui yo porque no me sentía preparada para dar un concierto al otro día, no tenía el repertorio en dedos, pero involucré a otra persona. No me imagino qué hubiera pasado si a David le hubiera quitado su instrumento. Me habría sentido súper mal. No lo hice con mala intención. Ahí donde me doy cuenta que aún sigo siendo una persona inocente. Qué lástima que los seres humanos vayamos perdiendo la inocencia. Disculpen, pero realmente me duele lo que pasa en medio de la sociedad. Estoy sensible porque estoy cumpliendo años. Estoy haciendo el video hoy 22 de enero. Y no sé, como que hay muchos sentimientos encontrados. Ay, Dios, ya. Me da lástima saber que
los seres humanos perdemos la inocencia abruptamente, perdemos, sí, como esa cuestión de confiar en los demás, en que no nos damos cuenta muchas veces de que la maldad está presente, que hay muchos que no miden las consecuencias en hacerle mal a los demás de una u otra manera. Por eso hago esta denuncia, porque quizás si yo hubiera tenido un repertorio reciente, hubiera dicho sí y habría ido al otro día inocentemente y ahorita estaría contando el cuento de otra manera. Sabemos que nuestros instrumentos son muy valiosos para nosotros, que son como parte de nosotros, que los valoramos. Quizás puede que la parte material, sí, valen, pero también hay una parte sentimental. Entonces, que nos quiten eso, nos van a desmoronar. Por eso quería compartir esto. De pronto algunos me criticarán que les estoy dando ideas a otros, pero lo hago más que todo para prevenir, no solamente a guitarristas, sino cualquier instrumentista, a cualquier músico, a cualquier colega, en fin, cualquier instrumento no está exento de estas perversidades, de estas perversiones humanas. Por eso hago principalmente este video. Y aquí, a pesar de que no me convencían ciertas cosas en el momento, como bienvenida a mi grupo empresarial y que te pago los viáticos, y mejor dicho, como que esto está como raro, pero a la vez decía, wow, chévere, esto no pasa todos los días. Y lo que les digo, utilizan una foto en donde vayas a ver este señor inocente, de que están utilizando su foto para hacer estas fechorías, y que solamente comencé a sospechar cuando pasó mucho tiempo y esta persona no le escribía a David. Yo dije, esto está como raro, y cuando mi esposo me dijo que podría ser una estafa, ahí me asusté más. Previne yo a David diciéndole que yo no conocía a la persona, que me acababan de contactar por mi otra cuenta de WhatsApp y que tuviera cuidado, que fuera lo que fuera, que tuviera cuidado. Y gracias a Dios, de verdad que David fue inteligente y le pidió el adelanto para que esta persona de esta manera cayera en su propia trampa. O sea, como que si no había adelanto, no era nada serio, porque ¿cómo vamos a recibir un pago en efectivo bien lejos? Sí, es algo que creo que ya de pronto a muchos les ha pasado o conocen algún caso. Si alguien conoce un caso de estos, les pido que me cuenten a través de su comentario para que muchos podamos estar prevenidos. Tengamos mucho cuidado con nuestros instrumentos, cuidémoslos. Es desafortunado tener que estar tan prevenidos, tan expectantes, pero debe ser así. No expongamos pues nuestro instrumento, cuidémoslos de la mejor manera, tener cuidado con quienes hablamos a través de las redes, siempre estar pendientes de todo esto. Es la primera vez que me pasa y creo que es una enseñanza que me va a quedar para toda la vida. Y a estas personas que yo sé que se documentan, ven videos, nos siguen, les digo que se arrepientan de verdad, porque lo que hacen ahorita lo pueden hacer y les puede venir un dinero por un momento, pero después ese dinero se va a ir, se va a esfumar, van a seguir siendo los mismos miserables de siempre, no van a tener felicidad nunca, y en este mundo pueden hacernos daño, pero cuando ya no estén en este mundo van a tener que estar cara a cara con ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que conoce los corazones, y van a tener que rendir cuentas de todos sus actos en esta vida. Les animo que se regeneren, que cambien, que dejen esa vida que no les lleva a ningún lado, que no les conduce a ningún lado, solamente hacen mal, no solamente a nosotros, sino que ellos también están sembrando en sus vidas su propia desgracia, están maldiciendo sus vidas. Ese dinero que te llega se va a ir como agua entre las manos. Más bien busca qué hacer honradamente. Hay muchas maneras de hacerlo, no quitando las pertenencias de otros, no solamente con instrumentos musicales, sino con tantos objetos que quitan diariamente. Está en ti cambiar el rumbo de tu vida, aprovechar lo que queda de ella y hacer algo totalmente diferente, algo nuevo, porque la vida es muy corta. Aprovecha lo que tienes ahorita. Bueno, mis músicos virtuosos, esto ha sido todo por hoy. Es un mensaje un poquito bajo de nota, como se pudieron dar cuenta, pero bueno, ánimo, hay que seguir con esta vida hermosa que tenemos. Y de esto podemos sacar varias conclusiones. No déjanos llevar por las emociones y siempre pensar con cabeza fría las decisiones que debemos tomar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les mando abrazos y besos a todos. Chao, mis músicos virtuosos.